¿Te has detenido a pensar qué tan frágil puede ser el éxito? Basta un aplauso para inflar el orgullo y basta una caída para recordarnos lo pequeños que somos. La vida nos enseña que no siempre se trata de lo que logramos, sino de cómo lo vivimos. Esta no es la historia de una gran fortuna, sino la de un hombre sencillo que un día creyó que la tierra, el sol y la lluvia obedecían solo a sus manos. Pero la vida le mostró una verdad inquebrantable. La soberbia del éxito dura hasta el próximo fracaso. Suscríbete y acompáñanos hasta el final. Descubrirás que la humildad no es debilidad, sino la mayor fuerza del ser humano. Mateo Valdés era un campesino de manos curtidas y mirada limpia. Vivía en un valle donde las colinas parecían respaldos de gigantes dormidos y el viento llevaba olor a heno y promesas de lluvia. Su casa de madera tenía el techo de latón, la mesa marcada por años de pan compartido y una ventana que enmarcaba el campo como un cuadro vivo. Surcos rectos, espigas que susurraban y un viejo espantapájaros con sombrero torcido. Desde niño, Mateo trabajó la tierra con paciencia y fe. Su padre le había enseñado a escuchar el barro, a leer las nubes, a respetar los ciclos. Nunca fue rico, pero jamás se acostó sin agradecer. Cada madrugada, antes de arar, elevaba una oración simple: Señor, dame sabiduría para sembrar y humildad para cosechar. Su esposa, Alma, tenía ojos de brisa y una risa que curaba cansancios. Juntos criaban a Lucía, una niña de trenzas y botas grandes, que corría detrás de las gallinas y recogía semillas como si fueran tesoros. En el pueblo, Mateo era querido. Ayudaba a levantar cercas, compartía semillas, prestaba el tractor cuando el vecino no podía pagarlo. Su nombre era sinónimo de trabajo y nobleza. Su vida, aunque sencilla, tenía una luz mansa. Ese año, algo distinto ocurrió. El invierno fue exacto, la primavera generosa y el verano milagrosamente trajo lluvias a tiempo. Las espigas se volvieron pesadas, el maíz alcanzó alturas orgullosas y los girasoles giraron sus rostros como si aplaudieran. La tierra respondió con abundancia. Los comerciantes llegaron temprano, las ofertas subieron y por primera vez la cuenta de Mateo mostró números que jamás había visto. Mateo, este es tu año, le dijo don Jaime, el molinero. Puedes vender a precio de oro. Las carretas salían cargadas, el granero se desbordaba, la gente lo felicitaba en la feria. El más próspero del valle. Y algo, muy pequeño al principio, empezó a crecer en el corazón de Mateo. Una chispa de orgullo. Al comienzo parecía inofensiva, un "me lo merezco" que venía después de años de esfuerzo. Pero la chispa fue hoguera. Empezó a cambiar su manera de hablar. Cuando Tomás, el vecino que siempre había sido su amigo, le pidió que le prestara el tractor un día, Mateo dudó. Tomás, ahora estoy en otro ritmo. No puedo detener la producción por favores. ¿Ya entiendes? Tomás bajó la mirada. Claro, Mateo. Perdona, Alma lo miró de reojo aquella noche. ¿Eso le diría a tu padre?, preguntó con suavidad. Alma, ahora la finca creció. Tengo que pensar como empresario, respondió él, con la voz más firme de lo habitual. En la cooperativa, Mateo empezó a hablar alto, a imponer su opinión. Si siguen usando semilla guardada, nunca prosperarán. Hagan como yo, inviertan fuerte y no esperen que nadie les regale nada. Las palabras afiladas fueron cortando la confianza. Algunos lo evitaban, otros murmuraban. Antes era distinto. Un domingo en la plaza, Lucía corrió a abrazar a la maestra de la escuela rural. «Señorita, ¿vio los girasoles de papá?» La maestra sonrió. «Los vi, hermosa». «Tu papá siempre ha trabajado duro». Mateo, con el pecho inflado, añadió. «Sí, aunque la verdad todo cambió desde que yo tomé las decisiones correctas. La tierra obedece al que sabe». La maestra notó la ausencia de la antigua palabra en sus labios. «Gracias». Los días siguieron trayendo carros llenos y cuentas engordadas. Mateo compró una camioneta reluciente, cambió el techo de la casa, amplió el granero. A Alma le regaló un collar de oro. A Lucía, una bicicleta con canasto. No había pecado en celebrar, pero el tono cambió. Ya no madrugaba para dar gracias, madrugaba para contar. Ya no escuchaba el viento, escuchaba su propio plan. Quien antes compartía semillas, ahora vendía asesorías. Quien antes cosechaba con gratitud, ahora cosechaba con soberbia. Entonces llegó el primer aviso. Un viento caliente a mitad de la tarde, un soplo seco que agrietó la tierra como si abriera labios sedientos. «Es un frente breve», dijo Mateo con suficiencia. «Tengo riego». La semana siguiente la lluvia no llegó. El cielo, plano como una losa, los pájaros emigraron temprano, las hojas se encogieron. Las acequias bajaron al mínimo.
El motor de riego tosió. Un martes se detuvo. Es la bomba, informó el técnico. Y el repuesto llegará tarde. Hay escasez. Mateo apretó los dientes. Puedo con esto. Pero el sol fue martillo. Día tras día, golpeó sin clemencia. Las espigas inclinadas, el maíz mustio, los girasoles agachando sus coronas. Los comerciantes bajaron los precios y, como una sombra que se desliza, el temor entró en la casa. «Mateo», dijo Alma una noche sosteniendo una taza de té tibio. «Podríamos pedir agua a la cooperativa. Tomás». «No necesito a Tomás», cortó él, seco. «No es orgullo pedir ayuda, esa es sabiduría», susurró Alma. Mateo miró por la ventana. El espantapájaros, de perfil, parecía mirarlo a él. La sequía se instaló como huésped inhóspito. En la feria, las miradas antes admiradas se volvieron compasivas, y esas le dolían más. Algunos recordaban su voz altiva. La tierra obedece al que sabe. Ahora la tierra parecía no obedecer a nadie. Un mediodía, Lucía, con la inocencia que desarma, preguntó: «Papá, ¿el cielo se ofendió?» Mateo tragó saliva. «No, hijita, solo está enseñándonos a esperar». Pero por dentro, la pregunta le taladró el alma. La tarde más dura llegó sin anuncio. El maíz se dobló como viejos cansados. Las últimas reservas del tanque se agotaron. La camioneta, impecable, reflejaba un campo vencido. Mateo, sin sombrero, sintió el sol en la nuca y el peso de un silencio extraño. De pronto, vio a lo lejos a Tomás arrastrando una manguera desde su pozo. «Tomás, ¿qué haces?», dijo en tono tirante. «Traigo lo que puedo de agua. Mi pozo aún responde. Es poca, pero alcanza para salvar una hilera de girasoles. Me los regalaste de semilla el año pasado, ¿te acuerdas?». Mateo bajó la vista. Se acordaba. Y se acordó del día en que le negó el tractor. Se acordó de su frase: «Ahora estoy en otro ritmo». «No te pedí ayuda», musitó sin convicción. Tomás se detuvo frente a él, con el rostro enrojecido, las manos temblando por el peso. «No vine porque me lo pidieras, Mateo. Vine porque no quiero que olvides quién eres». Luego giró la llave y el hilo de agua empezó a correr. Alma observaba desde la cerca con lágrimas discretas. Lucía aplaudió como si viera magia. El hilo de agua fue metáfora y milagro. No salvó todo, pero salvó lo suficiente para que algo se mantuviera en pie. Esa noche, en la mesa, no hubo carne, pero hubo sopa. No hubo fiesta, pero hubo silencio fértil. Más tarde, cuando todos durmieron, Mateo salió al campo. Se arrodilló entre surcos resecos, metió las manos en la tierra caliente y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que se le quebrara la voz. «Señor, perdóname. Confundí mis manos con tu mano. Llamé mío a lo que era gracia. Me creí dueño del clima, capitán del sol, dueño de la lluvia. Hoy entiendo. La soberbia del éxito dura hasta el próximo fracaso. Y aquí estoy, caído. Si aún hay misericordia para mí, devuélveme la humildad. No te pido que devuelvas la cosecha. Te pido que restaures mi corazón». El viento, leve, pareció responder moviendo los hilos secos como si fueran cuerdas de un instrumento antiguo. En ese instante, Mateo escuchó pasos. Era Tomás, con 2 tazas de café. «No pude dormir», dijo. «Quería decirte algo. Todos caemos, Mateo. Lo importante es lo que levantamos cuando estamos en el suelo». Mateo tomó la taza. «Gracias y perdón». Tomás sonrió. «Empieza mañana». A la mañana siguiente, Mateo hizo algo que su orgullo le había impedido. Caminó casa por casa. Tocó la puerta de doña Emma, la viuda a quien había dejado esperando en la feria. Dio la mano a don Jaime, el molinero, y le pidió disculpas por su tono altivo. Se detuvo frente a la cooperativa y, con voz clara, dijo: «Vecinos, me equivoqué. El año pasado creí que el éxito era mío. Hablé desde arriba y olvidé que todos comemos del mismo pan. Vuelvo a aprender. Si puedo ayudar, aquí estoy. Si debo escuchar, aquí estoy». Nadie aplaudió. No hacía falta. La sinceridad tiene su propio sonido, el de los hombros que se bajan de peso, el de la grieta que empieza a cerrarse. La sequía no terminó de inmediato. La vida rara vez resuelve con chasquidos. Pero comenzó una transformación que no dependía de nubes, sino de raíces. Mateo reorganizó sus prioridades, vendió la camioneta reluciente y con ese dinero instaló un sistema de captación de agua de lluvia en la escuela rural para que los niños y las huertas comunitarias tuvieran reserva. Recuperó la costumbre de orar al amanecer, no para pedir éxito, sino para pedir carácter. Dame sabiduría para sembrar, humildad para cosechar y generosidad para compartir.
Invitó a los vecinos a unirse en turnos para regar, priorizando a los que estaban peor. Abrió su granero ya no como tienda, sino como banco de semillas. Quien recibía firmaba un compromiso de devolver el doble cuando la tierra volviera a dar. Nadie era cliente, todos eran aliados. La tierra no es escenario de mi triunfo, dijo en una asamblea, es mesa de todos. Volvió a mirar al espantapájaros que seguía con su sombrero torcido y le pareció que sonreía. Lucía, que aprendía mirando, plantó una pequeña hilera de girasoles en la orilla del camino y colocó un cartel: para quien necesite una sonrisa en días secos. Cada flor que abría era una lección silenciosa. Alma retomó su risa mansa. A veces, en la tarde, llevaba termos de agua fresca a los jornaleros que no alcanzaban a hidratarse. No es caridad, decía, es familia. Un día, el cielo cambió de color. Las nubes se juntaron como ovejas que regresan al redil. El primer trueno sonó como un tambor lejano. Los primeros gotas cayeron gruesas, perfectas. Lucía salió corriendo con los brazos abiertos. Alma levantó el rostro y dejó que el agua le lavara la frente. Mateo cerró los ojos. No dijo por fin mi cosecha. Dijo gracias por tu lluvia. La tierra, sedienta, bebió. No todo se recuperó, pero lo suficiente para que el verde regresara. Esa temporada no fue exuberante, fue suficiente. Y suficiente, ahora lo sabía, también era abundancia. Los cambios también llegaron al corazón de los otros. La cooperativa, inspirada por el Banco de Semillas, organizó un fondo común de emergencia. Don Jaime ofreció molienda a crédito para pequeños productores. Doña Emma abrió una cocina comunitaria donde nadie preguntaba cuánto traías, solo si habías comido. ¿Y Tomás? Tomás solo siguió siendo Tomás, un amigo que te recuerda quién eres cuando se te olvida. Con el tiempo, Mateo volvió a tener buenos años, pero ya no celebraba con petardos, sino con pan compartido. Aprendió a medir sus victorias no por el peso del granero, sino por el ancho de su mesa. En la feria, cuando le preguntaban por su secreto, Mateo sonreía. No hay secreto, hay siembra, hay espera, hay gratitud. Y cuando el éxito llega, hay que bajarse del pedestal y ponerlo al servicio de todos. Una mañana de cosecha, Lucía, ya más alta, con trenzas menos apuradas, le preguntó: «¿Papá, qué es la humildad?». Mateo se quedó mirando el horizonte, donde las colinas seguían siendo respaldos de gigantes, y respondió: «Es recordar que todo lo que tenemos es préstamo, y que el éxito no te hace más grande que nadie, te hace más responsable». La niña asintió y volvió a sus girasoles. La soberbia se alimenta del aplauso, la humildad de la gratitud. El éxito que sube a la cabeza te separa de los demás. El que baja al corazón te acerca y te transforma. Quien cree que domina la lluvia olvida que también puede llegar la sequía. La soberbia del éxito dura hasta el próximo fracaso, pero la humildad perdura en cualquier clima, porque no depende del resultado, sino del carácter. La vida no mide tu grandeza por la altura de tus cosechas, sino por la hondura de tus raíces. Y las raíces más firmes se nutren de gratitud, servicio y memoria. Recordar de dónde vienes, a quién debes, a quién puedes sostener cuando el sol aprieta. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si alguna vez el éxito te hizo olvidar a quienes te acompañaron en el camino, hoy puedes empezar de nuevo. Reafirmemos la enseñanza. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes con humildad. Si esta fábula tocó tu corazón, suscríbete a Fábulas con Propósito, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que agradecer es crecer. Me encantaría leerte en los comentarios con la frase: sin humildad no hay victoria. Y si quieres seguir con historias que sanan y enseñan, te invito a ver el siguiente video en nuestro canal.